Prólogo. Prólogo. Un mundo completamente nuevo. Abrí los ojos y me encontré en un abismo negro. Pero no me alarmé. De hecho, no era la primera vez que me encontraba en un mundo lleno de oscuridad. El mismo mundo apareció ante mí justo antes de que usara el don del quinto, látigo negro, por primera vez. Me había acostumbrado a ver este mundo dentro de mi propia esencia cada vez que interactuaba con los usuarios anteriores de One for All. Excepto... Eso fue así por poco tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo que tenía frente a mí cambiara y tomara otra forma. Era un área pequeña con un piso y una pared de granito frente a mí, así como varios tronos rojos. Había 8 de ellos para ser exactos, ya que representaban los restos de mis predecesores que habían heredado mi poder antes que yo. Habían cultivado y transmitido el poder que tengo en la punta de mis dedos durante generaciones. Esas personas que me han dado el coraje para seguir adelante, incluso en mis momentos más oscuros. No estaban a la vista. Intenté llamarlos, pero mis cuerdas vocales no respondían. Fue entonces cuando abrí los ojos de golpe y los recuerdos de mis primeras veces en ese vacío de la nada me resultaron demasiado familiares. No tardé mucho en hacer realidad mis peores temores mientras intentaba mover mi cuerpo, que no funcionaba en lo más mínimo. Era como si mi cuerpo fuera una máquina a la que se le había acabado el aceite y ya no funcionaba como debía. El quinto, o más comúnmente conocido como Daigoro Banjo, explicó que los portadores anteriores de One for All habían estado dentro del núcleo de la peculiaridad en sí. Fue por esa misma razón que pude obtener la sabiduría y los poderes que tenían los héroes que vinieron antes que yo. Con el tiempo, a medida que me fui acostumbrando a cada una de sus peculiaridades, obtuve más control sobre mi cuerpo dentro de este mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las cosas volvieron a ser como antes? ¿Qué diablos está pasando? Ja, ja, ja. La risa resonó en mis tímpanos mientras mis ojos se concentraban en lo que había a lo lejos. No. No podía ser. Simplemente no era posible. Pero aunque no podía ver a la persona que se reía de mí a lo lejos, era como si pudiera sentir su aura. Era un aura detestable que apestaba a una animosidad despiadada como ninguna otra que hubiera visto antes, a excepción de un monstruo en particular. El mismo monstruo que amenazaba a las personas que buscaba proteger. All for One. Pensé internamente mientras me daba un sabor amargo en la boca con solo recordar el nombre de ese monstruo. All for One fue la persona que se llevó las vidas de innumerables personas, incluida la mayoría de mis predecesores. Realmente definió la palabra villano. Había esperado completamente que ese monstruo saliera de las sombras y se burlara más de mí, pero eso no sucedió. Por una razón que desconocía, el villano más horrible del mundo mantuvo su distancia como si no quisiera que viera algo. Pero, ¿qué exactamente? ¿Qué lo estaba volviendo tan cauteloso? Había sido cauteloso antes. Pero no así. Especialmente, cuando parece que él es el que tiene el control. Pero antes de que pudiera aprender la respuesta a esta desconcertante pregunta. Izuku Midoriya, mira. En cuestión de momentos, te enfrentarás cara a cara con tu propio infierno personal. Por todo lo que tú y esos despreciables héroes han hecho, considera esto mi venganza. Ja ja ja. La persona a lo lejos habló antes de reír histéricamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba equivocado. Esta persona no es All for One. Tenía una voz completamente diferente. Después de todo, ¿cómo podría olvidar la voz del monstruo que casi le quita la vida a mi mejor amigo? Por eso puedo decir con certeza que esta persona era diferente. ¿Pero quién? No está tan lejos. Tengo que intentar verlo antes de que... Hasta luego, héroe. La persona terminó justo antes de chasquear los dedos y con eso todo se volvió oscuro una vez más. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que mis oídos podían escuchar un motor ruidoso que seguramente pertenecía a un vehículo en movimiento. Mis ojos se abrieron de golpe al escuchar audiblemente a alguien chasqueando los dedos una y otra vez antes de que yo y otra persona se miraran a los ojos por primera vez. Te tomó bastante tiempo despertarte. Te aconsejo que no tomes otra siesta porque estamos a punto de llegar.
La voz de la persona a mi lado habló con un tono serio. Solo mantuvo contacto visual conmigo por un segundo antes de centrar su atención en la dirección opuesta a donde yo estaba sentado, es decir, el paisaje exterior. Pero aunque solo vi sus rasgos faciales por un breve momento, me di cuenta al instante de que nunca había visto a esta chica antes en mi vida. Su largo cabello negro, con una trenza atada con un lazo rosa y ojos rojos degradados, era completamente irreconocible. ¿Quién es ella? Oye. ¿Puedes dejar de mirarme? Me estás poniendo los pelos de punta. La chica habló con un tono de voz brusco mientras seguía contemplando el paisaje desde la ventana que tenía a su lado. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez la había estado mirando demasiado tiempo. Lo siento. No quise mirar fijamente. Solo, estoy un poco confundido. ¿A dónde se dirige exactamente este autobús? Respondí mientras tartamudeaba mientras hacía un esfuerzo para dejar de mirarla y miraba todo lo demás. El motor ruidoso que escuché antes provenía del autobús en el que estoy con esta chica. Pero no estamos solos. El autobús está lleno hasta los topes de personas de mi edad, todas vestidas con uniformes escolares. ¿Podríamos estar yendo a alguna escuela? Pero claramente no es UA porque los uniformes son completamente diferentes. En la escuela secundaria de UA, todos vestían, yo incluido, por supuesto, lo que la mayoría de los otros estudiantes de mi edad usarían. Sin embargo, todos aquí llevaban chalecos rojos encima de sus uniformes escolares. Dejó en claro que a donde sea que se dirigiera este autobús no era UA. Pero si no era UA, ¿a dónde iba? ¿Y por qué, en realidad? Ahora que lo pienso, esto es realmente extraño. ¿Por qué estoy en un autobús de todos los lugares que se dirigen a una escuela de la que ni siquiera sé el nombre? Sin embargo, fue mi actitud directa la que me venció, como pronto me daría cuenta. Si estás tratando de ser gracioso, no te molestes. No me importan tus superficiales intentos de hacer humor. Si quieres bromear con alguien, ve a hablar con cualquiera menos conmigo, ¿entiendes? Respondió la chica con un tono de voz agitado mientras seguía mirando fijamente la ventana y sin hacer ningún contacto visual. Todo eso pintaba la imagen de que esta chica no me veía más que como una molestia. Pero no sería la primera vez que alguien pensaba en mí de esa manera, así que no dejé que eso me detuviera. No estoy tratando de bromear, en serio. Creo que hay algún tipo de malentendido. No creo que se suponga que esté aquí. Así que, apreciaría si pudieras decirme a qué escuela va este autobús para poder encontrar mi camino de regreso a casa. Hablé mientras sonreía tímidamente mientras cerraba los ojos. Así es. Tan pronto como pueda saber a dónde se dirige este autobús, puedo buscar la ubicación exacta de la escuela a la que vamos y luego usar el GPS de mi teléfono para regresar a UA. No debería tomar mucho tiempo ya que todos en este autobús parecen ser japoneses, lo que al menos significa que todavía estoy en Japón, lo cual es tranquilizador por decirlo menos. Mis amigos probablemente estén muy preocupados. Mamá probablemente esté explotando mi teléfono. Solo enviaré un mensaje de texto diciendo que regresaré a casa pronto, ¿eh? ¡Ey! Pero fue entonces cuando saqué mi teléfono del bolsillo que me di cuenta de que mi lista de contactos había sido borrada, excepto por un número de teléfono que pertenecía a Tsubasa. ¿Quién se supone que es Tsubasa? ¡Hey! ¿Y dónde diablos está mi fondo de pantalla de All Might? Grité internamente mientras mis ojos se abrían de par en par al ver que el teléfono que tenía en las manos, que sin duda era mi teléfono, no tenía funciones clave que tenía. Muchas de las fotos que tomé con Irida y Uraraka junto con el resto de la clase A parecen haber desaparecido. No lo entiendo. ¿Quién haría esto? ¡Hey! Deja de bromear. No te lo diré una segunda vez. Declaró la chica con un grito mientras tomaba un bolígrafo y lo hacía sonar mientras me fulminaba con la mirada. ¡Dios mío! Está loca. Grité para mis adentros mientras mis ojos se salían de sus órbitas una vez más y el sudor goteaba profusamente de mi frente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo aterradora que podía ser esa chica.
Ni siquiera habíamos intercambiado nombres y ya la había cabreado por completo. Espera un segundo. ¿Cómo me llamo? Murmuré con una expresión que seguramente era confusa. Pero antes de que pudiera pensar más. Te lo advertí, dijo la chica antes de apuñalarme la mano con el bolígrafo que tenía en la mano. Sin embargo, no me dolió, ya que más o menos me lo pinchó y, como resultado, terminó refrescando mi memoria. Así es. Mi nombre es Izuku Midoriya. Desde que tengo memoria, he sido un fanático leal del superhéroe más grande, All Might, y quería ser como él. Sin embargo, lo siento, niño, eso no va a pasar, me dijo el médico que me consideró sin don, mientras recuerdo que todo mi mundo se desmoronaba en ese mismo momento. El 80% de la población tenía don porque tenían una sola articulación en el dedo meñique. Sin embargo, yo era uno de los desafortunados 20% que tenían dos articulaciones, lo que significaba que, por mucho que lo deseara, nunca obtendría un don. Pero a pesar de que mis sueños habían sido efectivamente aplastados, todavía quería ser un héroe. Pero no era fácil creer en uno mismo cuando todos a tu alrededor te decían una y otra vez que era imposible. Pero eso no me importaba, si All Might podía decir que podía convertirme en un héroe, entonces tal vez realmente podría convertirme en uno después de todo. Al principio, incluso él pensó que era imposible. Pero luego dijo las palabras que cambiaron el curso de mi vida para siempre. Jovencito, tú también puedes convertirte en un héroe. All Might declaró ese día con el sol poniéndose detrás de nosotros. Fue un día que nunca podría olvidar. Incluso un año después, todavía puedo recordar las lágrimas corriendo por mis mejillas calientes porque nunca me había sentido más bendecido en toda mi vida. No pasó mucho tiempo después de eso que obtuve el poder One for All de All, sin saberlo me convertí en el noveno poseedor de ese don y muchas cosas, buenas y malas, habían sucedido desde entonces. Pero al final, valió la pena. Porque finalmente cumplí mi sueño. Finalmente me había convertido. El héroe más grande del mundo. Espera, pero lo hice. Yo, detuve a Shigaraki All for One, ¿cierto? Si es así, ¿por qué no puedo recordarlo? ¿Por qué no puedo recordar haber subido a este autobús? ¿Por qué no puedo recordar nada después de regresar a Oa luego de ser salvado por mis amigos? ¿Por qué mi cabeza está tan nublada? Ni siquiera te apuñalé tan fuerte. Tu mano ni siquiera sangra. Así que, si estás tratando de hacerme sentir mal por ti, mala suerte. No va a funcionar, declaró la chica mientras yo no le prestaba la más mínima atención y sus palabras no me entraban en la cabeza. Algo no me pareció del todo bien desde el principio. Primero, me desperté en un autobús rodeada de gente que nunca había conocido y mucho menos visto en toda mi vida. Segundo, mis fotos guardadas junto con la información de contacto de mi amiga habían sido borradas. Y ahora, no puedo recordar qué me llevó a subir a ese autobús en primer lugar. Algo muy malo estaba pasando, eso era obvio ahora. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta de lo graves que se habían vuelto las cosas. Oye, te pido disculpas si te hice sentir incómoda, pero solo necesito saber qué tan lejos está la escuela a la que va este autobús de la preparatoria A. Eso es todo. Si me puedes decir eso, dejaré de molestarte. Hablé con una mano en mi frente que palpitaba sin descanso. Algo está muy mal, por eso, tengo que regresar a Oa. Si tan solo pudiera regresar a Oa, entonces todo estaría bien. Ah. Nunca había oído hablar de ella. Supongo que debe ser alguna nueva escuela secundaria, preguntó la chica mientras levantaba una ceja. Fue entonces cuando abrí los ojos de golpe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya oído hablar de Oa? Todos en Japón conocen Oa. Estoy segura de que la mayor parte del mundo al menos ha oído hablar de Oa. Después de todo, tantos héroes profesionales asistieron a esa escuela. El héroe número 1 de Japón, All Might, asistió a Oa. Eso solo ha convertido a la escuela en la mejor academia de héroes de todo Japón. Es inconcebible que ella no lo sepa. Es la escuela de la que se graduaron All Might, Endeavor, Best Genist, Edgesot y muchos otros.
¿Cómo no has oído hablar de ella? Grité con una cara llena de ira, confusión y preocupación mientras dejaba que mis emociones se apoderaran de mí. Incluso si esta chica ha estado viviendo bajo una piedra y no ha oído hablar de Ma, definitivamente tiene que conocer a todos los que acabo de mencionar. Especialmente a Olmi. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Y quién en su sano juicio se llamaría Olmigut? Eso suena como algo sacado de un cómic. La chica respondió con una mirada confusa en su rostro mientras yo estaba completamente sin palabras. Eso es imposible. Esto tiene que ser una broma. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Seguramente hay innumerables artículos de noticias sobre las hazañas de Olmig como héroe profesional en el pasado. He leído cada uno de ellos innumerables veces. Solo tengo que buscarlo en mi teléfono y el sitio web de la escuela debería ser lo primero que vea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué diablos no sucede nada en absoluto? Oye, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Gritó la chica para llamar mi atención, pero no importaba cuánto gritara, ni una sola de sus palabras llegó a mis oídos. No importaba cuánto buscara una y otra vez algo relacionado con Olmig Toma en la web, no aparecía nada en lo más mínimo. Era como si Olmig, o cualquier héroe profesional, no existiera. Pero eso tiene que ser una contradicción. Después de todo, recuerdo a Olmig, Endeavor, Besgenist, Edgesot y a todos mis amigos de WA. No son fragmentos de mi imaginación. Me niego a creer lo contrario. Después de todo, si no fuera por Olmig, nunca habría podido lograr nada. Y mucho menos convertirme en un héroe. Ellos son la razón por la que soy la persona que soy hoy. Definitivamente existieron. Tenían que... Izuku Midoriya, mira. En cuestión de momentos, te enfrentarás cara a cara con tu propio infierno personal. Por todo lo que tú y esos despreciables héroes han hecho, considera esto mi venganza. Ja ja ja. Fue entonces cuando las palabras de esa persona resonaron en mi cabeza una vez más. Si lo que dijo era realmente la verdad, entonces eso significa que este mundo no tiene héroes. Oye, contrólate. Gritó la chica, y sus palabras fueron lo último que escuché antes de perder el conocimiento sin contemplaciones y caer en un sueño eterno. Fue allí, en un estado de ensoñación, que mis recuerdos de lo que había ocurrido antes habían regresado. Fue poco después de que la guerra final contra los villanos hubiera concluido. Había logrado derrotar tanto a All For One como a Tomura Shigaraki junto con la ayuda de todos mis preciados amigos y los héroes profesionales que habían luchado junto a nosotros hasta el amargo final. Aunque los héroes que estaban a mi lado triunfaron contra el mal, nadie ganó nada ese día. Aún así, estaba feliz de que todo hubiera terminado de una vez por todas. O eso había pensado. ¡Bam! Un fuerte sonido me rompió los tímpanos y me tomó por sorpresa. Recuerdo que abrí los ojos y me encontré en una cama del hospital. Era un lugar al que me había acostumbrado después de varias peleas que casi me costaron la vida. Así que casi pude cerrar los ojos. Hasta que noté la aparición del intruso. Era una abominación humanoide musculosa y negra con el cerebro al descubierto. Incluso en mi estado de cansancio y agotamiento después de pasar incontables semanas sin dormir casi nada, inmediatamente lo reconocí por lo que era. Uno de los monstruos que nos habían atacado a mí y a mis amigos durante el transcurso de nuestra inscripción en la UA. Los mismos monstruos que eran los peones desechables de All For One. Su nombre era Nomu. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ese Nomu entró en el hospital? Recuerdo haber pensado estas palabras antes de que el Nomu en cuestión fijara sus ojos temblorosos en mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando la horrible criatura sonrió como si se estuviera divirtiendo mucho. Era la mitad de la noche, por lo que la mayoría de mis amigos estaban lejos, en sus casas, descansando. Incluso si algunos de mis amigos estaban buscando tratamiento en este mismo hospital, probablemente estaban en pisos completamente diferentes y era poco probable que llegaran aquí a tiempo. Todo esto significaba que el Nomu estaba esperando esta oportunidad para atacar cuando yo estaba más indefenso. Eso fue lo que pude deducir en el breve intervalo de tiempo mientras me miraba.
Objetivo adquirido. Izuku Midoriya. Héroe. Deku. Poseedor actual del don. Uno para todos. Preparativos para la detención, listos para ejecutar. El gnomo habló con voz robótica mientras se acercaba lentamente a mí desde la ventana rota. Aunque estaba pisando fragmentos de vidrio, ni siquiera reaccionó al dolor. Después de todo, era una máquina de matar sin emociones que no se detendría hasta completar su misión o morir en el intento. Yo, todavía puedo, murmuré débilmente mientras intentaba mover mi cuerpo hacia arriba sin éxito. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora? Sabía que la guerra contra los villanos no terminaría con la erradicación del mal. El bien y el mal coexistirán en cualquier mundo. Aún así, tenía la esperanza de poder regresar a Oa junto a mis preciados amigos. Trabajé tan duro por ese futuro. Tengo que obtenerlo. Así que, levántate, inútil idiota sin don. Levántate de una vez. Recordé haber pensado esas cosas y fue entonces cuando recordé la única regla de este mundo. Alguien sin un don no tiene poder en este mundo. Me había acordado de esa dura y fría verdad desde que descubrí que no tenía ningún don. Supongo, debí haber olvidado esa sensación después de tener One for All por un tiempo. Pero esa sensación de impotencia regresó con toda la fuerza de un camión a toda velocidad mientras yacía en esa cama de hospital sin ninguna manera de defenderme. Mis amigos y yo hemos derrotado a vuestro maestro. No tenéis a nadie que os dé órdenes. Así que, basta. Por favor, basta, supliqué mientras las lágrimas se deslizaban por mis mejillas, ya que eso era todo lo que podía hacer ahora. Tratar de evitar que me mataran. Pero incluso yo sabía que mi muerte era inevitable en el momento en que ese monstruo entrara en esta habitación. Solo me estaba engañando a mí mismo. Se acabó. Ríndete, Izuku Midoriya. El gnomo habló mientras se dirigía hacia mí y se paró sobre mí mientras decía esas palabras. Esto era todo. Después de todo lo que había pasado para lograr el futuro donde todos fueran felices, supongo que no podré verlo después de todo. Esa cosa estaba a punto de darme un golpe mortal y entonces eso sería todo. Así es. Se habría acabado si no fuera por... No dejaré que le pongas una mano encima a ese muchacho. No mientras yo aún respire. Declaró la voz del héroe que me había dado la oportunidad de cumplir mis sueños. Mi corazón dio un vuelco al reconocer al instante la voz de All Might. ¿Cuándo llegó All Might aquí? Pensé internamente, ya que era imposible que hubiera llegado aquí a tiempo sin One for All. Pero fue entonces cuando noté la segunda cama de hospital justo al lado de la mía. ¿Acaso All Might consideró que algo así podría haber sucedido? Mi cerebro se volvió loco ya que estaba más que sorprendido por este giro de los acontecimientos. All Might incluso había recuperado su forma cuando estaba en la cima de su carrera como héroe profesional. Ver a mi ídolo en todo su esplendor me hizo pensar que las cosas estarían bien. Oh, qué equivocado estaba. Texas Smash. All Might gritó a todo pulmón mientras golpeaba al gnomo en el pecho. Si esto hubiera sucedido hace solo un año, ese gnomo habría sido enviado fuera del hospital y habría sido derrotado por completo. Pero esos días ya son cosa del pasado, ese hecho innegable me fue recordado una vez más cuando el gnomo recibió uno de los característicos smashes de All Might sin pestañear. Blau. All Might tosió su sangre mientras la forma que tenía cuando era el símbolo de la paz se desvanecía sin dejar rastro, ya que todo lo que quedó en su lugar fue el hombre que ya no tenía la fuerza para levantar el mundo entero sobre sus hombros. Esa innegable realidad me sacudió hasta la médula. No quería nada más que levantarme y luchar junto a All Might, pero ya no tenía la fuerza para hacerlo. Aún así, traté desesperadamente de levantarme y luchar mientras el gnomo levantaba su enorme brazo en el aire. Es inútil. Cualquiera que intente resistirse será aniquilado. Prepárate para morir, All Might. El gnomo declaró mientras estaba a punto de balancear su brazo hacia abajo como si fuera el mazo de un juez. Después de todo, sin One for All, un smash de All Might no era más que un puñetazo lamentable. Sospecho que así fue como el gnomo percibió este momento. Pero sabía la verdad de por qué All Might estaba haciendo esto.
Lo protegeré y lo criaré, incluso si tengo que dar mi vida para hacerlo. Esas palabras que Olmec dijo ese día quedaron grabadas en mi ser, de manera muy similar a cuando me dijo que yo también podía convertirme en un héroe. Mi madre no quería nada más que mantenerme alejado de Wa después de que me había enfrentado a la muerte en persona una vez más. Estaba desconsolada y estaba harta de todo lo que implicara que yo participara en actividades de héroe. Si no fuera por lo que dijo Olmec, entonces yo hubiera tenido que abandonar mis sueños y entregar mi Kirka a alguien más, probablemente hubiera terminado entregándoselo a Mirio y todo hubiera terminado ese día. Pero Olmec había luchado por mi futuro en ese momento y se aseguró de que yo pudiera seguir siendo un héroe. Había luchado una y otra vez para que ese futuro pudiera convertirse en realidad y ahora está dispuesto a morir por ese futuro. No dejaré que le pongas la mano encima. Declaré con toda la ferocidad que pude producir en mi voz mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que podrían haberse roto. No dejaré que esto suceda. Me niego a dejar que esto suceda. Olmec tiene que sobrevivir a esto. Derroté a Shigaraki All for One. Soy tu enemigo. Mátame a mí. No a él. Soy tan débil, patética e impotente que no merezco estar en la misma habitación que Olmec. Así que simplemente mátame y acaba con todo. Joven Midoriya, habló Olmec mientras mis pensamientos se paralizaban ya que solo podía mirarlo una última vez. Evita que tus ojos vean lo que viene a continuación, no es algo que quisiera que vieras jamás. Olmec terminó poco después de eso. ¡Bam! El puño del gnomo le atravesó el estómago. Todo lo que pude ver fue el puño rojo brillante manchado de sangre de ese monstruo mientras todo se congelaba. Mis recuerdos de Olmec pasaron por mi mente mientras intentaba desesperadamente negar este futuro. No. Este no es el futuro por el que había trabajado. Se suponía que Olmec sobreviviría. Se suponía que él estaría allí para ver el mundo que nosotros y todos los demás trabajamos tan duro para convertir en realidad. Se suponía que él... Por favor, deténgase. Si sigue así, se enfrentará a un villano y morirá una muerte indeciblemente horrible. Fue entonces cuando recordé esas palabras que Olmec me había dicho que su compañero Sir Nicteye había dicho después de ver el futuro de su maestro con su doble visión. Todo lo que pude hacer en respuesta fue... ¡Ah! Grité tan fuerte como pude mientras el monstruo sacaba su puño y Olmec se desplomaba en el suelo. Fue tal como Sir Nicteye previó, un mundo donde Olmec murió de una muerte indescriptiblemente espantosa se había convertido en una realidad. Y yo había dejado que ese futuro se hiciera realidad. Objetivo adquirido. Habló el gnomo mientras en un instante un portal negro aparecía frente a mí. Era similar al portal del villano Kurohiri pero diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era el equivalente a una partida de ajedrez. Al gnomo no le importaba matar a Olmec, solo había querido acabar con esa victoria completamente asegurada. El rey, o en este caso, yo. Y como en una partida de ajedrez, había perdido por completo contra ese monstruo que seguramente había planeado sus movimientos con mucha antelación para asegurarse la victoria. Después de eso, no recordé nada antes de despertarme en ese autobús. ¿Qué podría haber sucedido en ese intervalo de tiempo? ¿Cuántos días, semanas o meses podrían haber pasado desde ese día horrible? No lo sé y no quiero pensar más en eso. Continuará.